es entonces hacer como un repaso general de qué es la falla cardíaca aguda y el enfoque que debemos tener básicamente en el primer contacto con el paciente y en las primeras horas que los pacientes son atendidos principalmente en los servicios de urgencias y posiblemente en unidad de cuidados especiales y coronarios. Simplemente para recordarles 3 consensos y guías recientes que tenemos. El Consejo Colombiano de Insuficiencia Cardíaca, que fue publicado por la Sociedad Colombiana de Cardiología en el 2014. Esta guía que quizás es muy útil, es corta, es amena, que es de los europeos, donde tratan de hacer unas recomendaciones para el manejo inicial, incluso desde la parte prehospitalaria y en urgencias de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, y la guía de los europeos, publicada en el 2016, donde se hace énfasis tanto en el manejo crónico como en el manejo agudo. ¿Qué es una falla cardíaca aguda? Es un síndrome clínico que está caracterizado por varias cosas: un gasto cardíaco reducido, que se va a manifestar clínicamente como hipoperfusión tisular con unos síntomas que vamos a ver más adelante, o un incremento de la presión capilar que puede llevar a congestión pulmonar o congestión circulatoria. Cuando tenemos un paciente con una falla cardíaca aguda, tiene un rápido inicio de signos y síntomas, el paciente debe tener una función cardíaca normal por alteración de la función sistólica o diastólica, puede o no tener enfermedad cardíaca previa, algunos van a debutar de nuevo con insuficiencia cardíaca y, como les decía, tiene que tener algún tipo de alteración estructural. Es una condición que se considera amenazante para la vida del paciente, por lo cual requiere un tratamiento que sea urgente. ¿Por qué es importante la insuficiencia cardíaca aguda? Porque es una condición que tiene una mortalidad elevada si usted no hace un tratamiento rápido, que es lo que quizás la puede impactar. A diferencia de la insuficiencia cardíaca crónica, la evidencia para el manejo es mucho más limitada. De hecho, los desenlaces que uno evalúa, muchos de ellos son desenlaces a corto plazo y principalmente desenlaces de cambio en los síntomas de los pacientes. Pero es una condición muy importante porque es la principal causa de hospitalización en los pacientes que son mayores de 65 años. Y a pesar de que han habido tantos avances, sobre todo pues como nos mostraba el doctor Diego en la parte del manejo de la insuficiencia cardíaca crónica, la mortalidad intrahospitalaria de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda aún no se ha podido impactar. Y esto lleva a que estos pacientes tengan unos reingresos frecuentes y unos costos elevados para el sistema de salud. Cuando uno se enfrenta a un paciente con una falla cardíaca aguda, usted puede tener 2 escenarios. Es un paciente que tiene una falla cardíaca crónica que ya es conocida y simplemente tiene un empeoramiento de los síntomas, o es un paciente que diagnosticamos de nuevo con una falla cardíaca aguda que corresponde al 20% de la población con insuficiencia cardíaca aguda. De esos pacientes que llegan con un empeoramiento de la falla cardíaca, el 75% van a tener una insuficiencia cardíaca crónica estadio C y el 5% estadio D. Como vemos, el principal grupo de pacientes que vamos a tener es el paciente con falla cardíaca crónica agudamente descompensada. Entonces, en estos pacientes siempre vamos a buscar cuáles son los desencadenantes. Entonces, si es una descompensación aguda y una insuficiencia cardíaca, lo primero que tenemos que evaluar son la adherencia que tiene el paciente a las recomendaciones que le estamos dando, cómo está el consumo de líquidos y sal, cómo está la parte de la adherencia al manejo farmacológico, si el paciente tiene alguna enfermedad concurrente, una neumonía o algún otro tipo de patología, un EPOC exacerbado, una infección urinaria, etcétera, y indagar acerca del consumo de alcohol, medicamentos simpático-miméticos y otro tipo de medicamentos como son, por ejemplo, los AINES que se consumen tan frecuentemente que pueden favorecer una descompensación. Lo otro que tenemos que pensar es si el paciente tiene alguna enfermedad valvular que está progresando, que tenga una estenosis o insuficiencia de cualquiera de las válvulas que haya aumentado, que el paciente tenga una complicación infecciosa de las válvulas como la endocarditis, o que estemos frente a una complicación mecánica principalmente vista en los pacientes o que tienen un prolapso de vieja data o que tienen un síndrome coronario agudo que se presenta con insuficiencia mitral por ruptura de cuerdas tendinosas. La enfermedad coronaria siempre hay que tenerla en cuenta porque es una causa frecuente de descompensación. Siempre vamos a evaluar, pues, de acuerdo al contexto clínico del paciente, si amerita o no hacerle medición de troponina y otro tipo de exámenes. El electrocardiograma, como lo vamos a ver ahorita, se le va a realizar a todos los pacientes, y pensar sobre todo en las complicaciones mecánicas, la CIB, la ruptura de la pared libre, que son este tipo de complicaciones muy mal toleradas para los pacientes durante la presentación aguda y que conllevan una alta mortalidad.
Lo otro que tenemos que descartar es que no estemos ante una arritmia, sea tanto una bradito o taquiarritmia, y tanto las arritmias supraventriculares como ventriculares pueden favorecer las descompensaciones en los pacientes. Tener en cuenta otras alteraciones como es la tirotoxicosis, que va a producir una falla cardíaca de débito elevado, el paciente que está séptico, condiciones asociadas como una anemia de cualquier causa, el paciente que frecuentemente nos vamos a encontrar muchas veces en urgencia, que es el que tiene una crisis hipertensiva, y otras condiciones como la cardiopatía periparto, el síndrome de Takotsubo, que es la cardiopatía de estrés, miocarditis aguda o pacientes con embolia pulmonar. Cuando nos enfocamos ante un paciente en el servicio de urgencias, entonces tenemos que evaluarlo básicamente la parte clínica. En este paciente, cómo están los signos de congestión y cómo están los signos de perfusión, porque esto, como les voy a mostrar ahorita, nos va a permitir hacer un enfoque inicial de acuerdo a la clasificación de Stevenson, que nos permite hacer un manejo adecuado de hechos. Los europeos todavía proponen que uno haga un enfoque inicial basado inicialmente en las mediciones de presión arterial sistólica, considerando el uso de vasodilatadores para todos aquellos pacientes que tengan presiones mayores de 90 milímetros de mercurio, y contraindicados obviamente cuando el paciente está hipotenso. ¿Qué vamos a evaluar en cuanto a la parte de hipoperfusión? Si el paciente está hipotenso, la mayoría de los pacientes hipotensos en el contexto de falla cardíaca aguda, la mayoría no, muchos pacientes los puede encontrar usted hipoperfundidos, pero no siempre que un paciente esté hipotenso va a estar hipoperfundido, un gran porcentaje. Y lo mismo, la hipoperfusión usualmente se asocia a hipotensión, pero hay unos casos donde el paciente tiene presión arterial normal y usted encuentra signos clínicos y hallazgos paraclínicos que sugieren hipoperfusión. ¿Cuáles signos clínicos podemos detectar? Una presión de pulso estrecha, el paciente que tiene alteración del sensorio, encontrarlo con una fiebre fría y sudor pegajoso, encontramos que es un llenado capilar lento mayor de 2 segundos, aquel que tiene disfunción renal por los exámenes de laboratorio o estado ligúrico con una diuresis menor de 0.5 mililitros por kilo por 6 horas, aquel que está hiponatrémico, pero esto pues es algo relativo porque los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, muchos de ellos van a estar hiponatrémicos y esto es uno de los marcadores de mal pronóstico, el hecho de que lo encontremos con un pulso alternante o que si tenemos ya los exámenes de laboratorio el paciente tenga una acidosis láctica. Como pueden ver, para uno hacer el enfoque inicial, una vez que el paciente llega, la mayoría de los hallazgos van a ser clínicos, no tenemos que esperar un montón de exámenes de laboratorio para usted definir si el paciente va a necesitar algún tipo de soporte. Y la otra parte que vamos a evaluar es la parte de congestión. Entonces, síntomas que el paciente nos refiera, ortopnea, disnea paroxística nocturna, y los otros van a ser hallazgos que vamos a documentar a la evaluación, la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, la presencia de crépitos a la auscultación pulmonar, que tengamos un peor mayor que la 2, y la presencia de S3 o de S4. Entonces, de acuerdo a estos hallazgos de congestión y de perfusión, podemos hacer el acercamiento inicial en cuanto a los 4 cuadrantes de Stevenson. Inicialmente esta clasificación que les voy a explicar primero a la derecha fue propuesta por Forrester, y Forrester lo que hacía era que a los pacientes se les ponía un catéter de arteria pulmonar y para evaluar la perfusión tisular se tenía en cuenta la medición del índice cardíaco. Cuando el índice cardíaco era menor de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado, se consideraba que el paciente tenía baja perfusión tisular. Y para evaluar la congestión pulmonar se miraba la presión de cuña, enclavamiento de la arteria pulmonar, que se consideraba que estaba elevada cuando era mayor de 18 milímetros de mercurio. Entonces, clínicamente, con lo que les comentaba ahorita, de evaluar la perfusión y evaluar la congestión, nosotros podemos acercar a una clasificación que es la propuesta por Stevenson, que es el equivalente a lo que se hacía por Forrester con el catéter de arteria pulmonar. Entonces, si es un paciente que está seco y caliente, lo clasificamos como un Stevenson A. Básicamente, ese paciente que necesita ajuste de su medicación crónica. Si el paciente está bien perfundidito, o sea, está calientico, la perfusión la vamos a evaluar cómo está el paciente, si está caliente o no, y sin signos de hipoperfusión tisular, pero está húmedo, o sea, lo encontramos congestivo, este paciente es el que se va a beneficiar posiblemente del uso de vasodilatadores de acuerdo a la presión arterial y el uso de diuréticos. En los cuadrantes de abajo encontramos pacientes que están fríos, es decir, los que tienen compromiso de la perfusión tisular, y usted puede encontrar lo que está frío pero no está congestivo. Entonces, en este sería el paciente seco y frío, y lo primero que siempre tenemos que descartar acá es que el paciente no está hipovolémico. Por eso, en el Stevenson L se recomienda hacer una prueba inicial de reto con volumen de 200 mililitros de Springer
o de solución salina para pasar en 15 a 30 minutos y reevaluar el paciente. Pero si lo encontramos que está frío, o sea, llenado capilar lento, alteración del estado de conciencia, etcétera, y el paciente está congestivo, o sea, el peor escenario, usted está encharcado y frío, este se considera que es un Stevenson C y es lo que corresponde al choque cardiogénico. Este paciente es el que se va a beneficiar del uso de inotrópicos. O sea, los fríos, si usted descarta que realmente no tiene, no es por hipovolemia en el caso del seco, y en este otro son en los que vamos a pensar en los inotrópicos, y en los que están húmedos son los que usted podría eventualmente iniciar vasodilatadores de acuerdo a la presión arterial y utilizar los diuréticos. Los europeos también nos proponen hacer una clasificación de la insuficiencia cardíaca aguda de acuerdo como a la causa secundaria que tenga, si es hipertensiva, si es por síndrome coronario agudo, si es una falla derecha, si es un edema pulmonar que vendría a ser el Stevenson para el equivalente del edema pulmonar sería un Stevenson B, el paciente está caliente pero está congestivo, o si es una insuficiencia cardíaca con descompensación aguda. Cuando tenemos el paciente en urgencias, lo primero que vamos a hacer es la evaluación inicial. Los signos vitales, evaluamos la parte de congestión y de perfusión y unos exámenes básicos, electrocardiograma en todos. El electrocardiograma usualmente es anormal, pero no es diagnóstico, o sea, menos de un 20% de los pacientes va a tener un resultado normal, lo mismo que la placa de tórax. La placa de tórax también la vamos a realizar porque nos va a permitir evaluar la presencia de un diagnóstico alternativo y la mayoría de casos no tiene unos hallazgos que sean muy específicos, pero si tiene una buena sensibilidad y solamente en el 20% de los pacientes va a ser normal. El ultrasonido cada vez para los pacientes, para los médicos que trabajan en los servicios de urgencias va cobrando mayor papel porque ahorita muchos de los servicios de urgencias tienen la disponibilidad del ultrasonido y lo que se busca es tratar de hacer un diagnóstico rápido. Usted le puede hacer un ultrasonido torácico al paciente para mirar si tiene líneas B y diagnosticar el edema pulmonar, incluso la sensibilidad es igual o superior a la radiografía de tórax para hacer el diagnóstico. Y también puede evaluar el diámetro de la vena cava inferior que nos va a hablar de congestión. La ecocardiografía realmente no se recomienda para todos, se debe hacer en el servicio de urgencia de manera rápida en todo paciente que esté con inestabilidad hemodinámica y básicamente es para que usted descarte una complicación mecánica o alguna condición aguda que sea valvular, complicación mecánica de un infarto, una disección, etcétera. Y en los pacientes con falla cardíaca no la deberían de tener en el transcurso de la hospitalización antes del paciente irse para la casa. Pero en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica agudamente descompensada va a depender mucho de la evolución que haya tenido el paciente, es una rápida progresión o no, para definir que amerite realizarse una nueva ecocardiografía. Los exámenes de laboratorio, los péptidos natriuréticos ya se los voy a mencionar. Hay que hacer una bioquímica sanguínea básica que nos recomiendan que lo mínimo es una troponina, obviamente de acuerdo al contexto del paciente, porque muchos de los pacientes dicen que hasta el 90% usted podría tener una troponina elevada, entonces usted la va a pedir, es como cuando usted cree que le va a aportar y no cuando cree que lo va a confundir. Los electrolitos, porque muchos de ellos vamos a utilizar los diuréticos en dosis altas, los niveles de glucosa pues para descartar diabetes no documentada, la TSH se debe pedir en todo paciente con insuficiencia cardíaca aguda de nuevo y en los con crónica agudizada dependiendo pues del contexto. El hemoleucograma, función renal y hepática a todos porque nos va a permitir también evaluar parámetros de congestión y de perfusión básicamente. Los gases arteriales no son necesarios, o sea, solo hay un grupo muy específico de pacientes en los que se justifica realizarlos. Usted se puede basar en la pulsoximetría del paciente para usted definir la necesidad de oxígeno suplementario. ¿En quiénes podrían ser útiles? De pronto los pacientes que tengan edema pulmonar, que estén en una insuficiencia respiratoria aguda o aquellos pacientes que tengan un EPOC de base, pero incluso en los pacientes con un EPOC de base, como lo que nos interesa definir es realmente el nivel de PCO2, se podría hacer una medición de gases venosos para guiarnos en cuánto está el pH y en cuánto está la PCO2. El dímero D, si se sospecha pues que haya presencia de TEP como causa de la falla cardíaca y mucho de esto aplicará para la falla cardíaca aguda. Los péptidos natriuréticos realmente los utilizamos más como para descartar que para confirmar en el servicio de urgencias, porque usted puede tener un paciente con una disnea en estudio, realmente ese es como el escenario ideal. Pero si el paciente ya usted es una falla cardíaca crónica agudamente descompensada, muchas veces nos va a aportar no para el diagnóstico, sino para definir las metas al momento del alta hospitalaria, que ya se recomienda que usted debería hacer un seguimiento durante la hospitalización, pero quizás nosotros estamos un poco más limitados por los costos que tendría hacer una medición periódica intrahospitalaria.
Los puntos de corte recomendados para excluir falla cardíaca en el servicio de urgencias como causa de una disnea aguda en estudio: para el BNP es menor de 100 picogramos por mililitro, para el NT-proBNP de 300 y para la porción media del péptido natriurético atrial menor de 120 picogramos por mililitro. Como les decía, recordemos que el hecho de que esté elevado el péptido natriurético no es diagnóstico de una falla cardíaca aguda, porque hay condiciones tanto cardíacas como no cardíacas que nos van a llevar a elevación de los péptidos natriuréticos. La precisión diagnóstica del electrocardiograma y los rayos X que siempre tenemos, realmente la especificidad para ustedes, para el paciente que tiene algún hallazgo en cuanto a edema pulmonar, cardiomegalia y todo eso, y definir la parte de que realmente estamos entre la presencia de una insuficiencia cardíaca es buena, pero realmente muchos de esos hallazgos van a ser inespecíficos. El ultrasonido, como les decía, uno puede ver las líneas B cuando le hace el ultrasonografía torácica al paciente y adicionalmente pues evaluar la parte congestiva con la vena cava inferior. Así como está propuesto pues el algoritmo de manejo para los pacientes con síndrome coronario aguda, de las metas, de qué tiene que hacer usted en los primeros 10 minutos, en los primeros 30, 60, 90, 120, etcétera, se ha tratado desde estas guías europeas del 2015 hacer como una extrapolación de unas metas que usted debe tener con el manejo de los pacientes cuando usted tiene el primer contacto en urgencias. Entonces, usted en un paciente que llega a urgencias y sospecha que tiene una falla cardíaca aguda, lo primero que usted tiene que definir son dos condiciones que son amenazantes para el paciente, como es: ¿tiene el paciente choque cardiogénico o no? Y choque cardiogénico es menos de 90 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica que persista más de 30 minutos y se asocie a signos de hipoperfusión con adecuadas presiones de llenado. Ahorita lo miramos. O que el paciente tenga una disfunción, una falla respiratoria, porque estos pacientes van a requerir soporte respiratorio o soporte posiblemente inotrópico y vasopresor. Entonces, esto lo definimos inmediatamente, vemos al paciente y ya después de definir si tiene alguna de esas condiciones es cuando ya vamos a evaluar las causas secundarias. ¿Qué evaluamos de la parte de disnea? Y que nos dice que el paciente posiblemente requiere un soporte ventilatorio. Frecuencia, puntos de corte, frecuencia respiratoria mayor de 25. Saturación menor de 90 o uso de músculos accesorios. Este paciente casi nunca va a tener, nunca va a ser suficiente con que le pongamos oxígeno por cánula nasal o por máscara no reinhalación, sino que casi siempre tenemos que pensar en una estrategia de ventilación mecánica que en la mayoría de los casos puede ser ventilación mecánica no invasiva y ahorita les muestro cuáles son las opciones. La parte de estabilidad hemodinámica, ¿qué lo define? Inestabilidad es presión arterial menor de 90, frecuencia cardíaca baja o alta con puntos de corte de menor de 40 o mayor de 130 o alteraciones del ritmo cardíaco. Siempre que detectemos una alteración del ritmo cardíaco en el paciente con una falla cardíaca aguda hay que resolverla. Si es una bradiarritmia se le pone un marcapaso y si es una taquiarritmia generalmente el paciente va a necesitar cardioversión eléctrica. Vamos a evaluar cómo están las dos partes que siempre hemos venido insistiendo, cómo está la perfusión y cómo está la congestión. Entonces ya tenemos el paciente, inicialmente vimos si está en choque o no, y lo otro que siempre vamos a descartar es si hay un síndrome coronario agudo de alto riesgo, porque así el paciente no tenga un ST elevado. Recuerden que la recomendación actual en pacientes incluso con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, es decir, angina inestabilidad MNO-ST, pero que estén con falla cardíaca aguda, las metas son 2 horas para usted llevarlo a coronariografía. Si el paciente no tiene estas dos condiciones, evaluamos los parámetros que estábamos viendo y si el paciente pues está inestable hemodinámicamente o tiene un desestrés respiratorio, el paciente pues va a ir rápidamente a una unidad de cuidados avanzados y si no, ya empezamos a pedir los test diagnósticos en los casos que sea pertinente y definir la terapia intravenosa. El paciente, de acuerdo a eso, ya pues uno va a definir más tardíamente cuándo va a dejarlo solamente en observación y algunos van a ir para la casa, cuando los hospitalizan en una sala general o en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, volviendo, en esta primera fase definimos si hay choque cardiogénico o falla respiratoria y si no, entonces vamos a buscar lo que decíamos ahorita. ¿Cuáles son los factores desencadenantes que llevan a que el paciente tuviera una crónica descompensada, agudamente descompensada? Y básicamente vamos a pensar en el acrónimo CHAMP, donde C es de síndrome coronario agudo, H de emergencia hipertensiva, A de arritmias, M de complicación mecánica aguda, y esto implica tanto las complicaciones mecánicas del infarto, que decíamos ahorita CIB, ruptura de cuerdas tendinosas, insuficiencia mitral por disfunción de músculos papilares, pero también otras como son la endocarditis, que lleve a que el paciente tenga una insuficiencia valvular aguda o una obstrucción, obstrucciones secundarias a masas o pacientes con disección de aorta que lleve a que haga una insuficiencia valvular secundaria o un taponamiento. Y la P de
embolia pulmonar. Si encontramos alguna de esas condiciones agudas, que son las que tenemos que resolver rápidamente, de una vez vamos a realizar el manejo específico. Si no, tenemos tiempo de irle haciendo el manejo secuencial al paciente. Entonces, el monitoreo inicial es pulsoximetría. Entonces, dejen de sangrar los pacientes para gases arteriales, que eso duele mucho, excepto pues en los casos que decíamos ahorita. Si la saturación es menor de 90 o se le hizo gases pues de ocioso y tiene una presión de O2 menor de 60, pues le pone el oxígeno. Pero usted sabe que si el paciente está hipoxémico, pues no hay necesidad de hacer los gases, pues se pone el oxígeno. En quienes necesitamos de pronto evaluar el estado ácido básico que les decía, pacientes con edema agudo de pulmón o pacientes con EPOC, y que en muchos casos simplemente los gases venosos pueden ser una ayuda. Si el paciente, las cosas que decíamos, frecuencia más de 25, saturación menos de 90 o clínicamente uso de músculos accesorios, el paciente va para usualmente ventilación mecánica no invasiva, excepto que el paciente esté tan comprometido que tenga alteración del estado de conciencia, que no pueda cooperar, que ya tenemos que pensar en intubación. Entonces, ¿intubación en quién? No hay respuesta o el paciente no es candidato a la no invasiva. En cuanto al uso del oxígeno, pues primero, si el paciente no tiene ninguna de estas tres condiciones, decíamos oxígeno normal. Y dependiendo de la evolución, uno mira si necesita o no hacer soporte ventilatorio. Si el paciente cumple alguna de estas condiciones, en ninguna parte están los gases, ¿cierto? Ese paciente, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner en ventilación mecánica no invasiva, pues puede ser en un modo de CPAP. De acuerdo a la evolución del paciente, ya si el paciente tiene un EPOC crónico, que decíamos que le hicimos unos gases venosos y le encontramos que tiene una PCO2 alta o un pH que está bajito, estos pacientes generalmente se van a beneficiar de utilizar tanto PIP como presión soporte, no solo CPAP, que es aquel paciente en el cual solamente necesitamos mejorar la oxigenación. Si necesitamos mejorar oxigenación, CPAP. Si necesitamos mejorar oxigenación e hipercapnia, sí debe ser utilizando presión soporte y PIP. Y miren que básicamente este enfoque inicial de qué vamos a hacer con la parte respiratoria se puede hacer con el paciente llegó a urgencias y rápidamente lo podemos definir. Los diuréticos, ¿en quiénes? En todos los que tengan signos y síntomas de sobrecarga de líquidos, congestión sistémica o congestión central. Los pacientes con falla cardíaca no, la recomendación es darle un bolo inicial que sea de 20 a 40 miligramos y de acuerdo a la respuesta usted va a definir si después de eso va a continuar con bolos en dosis altas cada media hora, cada 20 minutos, cada hora o cada 4 horas o dependiendo de la respuesta puede incluso considerar el uso de infusión. En falla cardíaca crónica, la mínima dosis que usted le debe dar es el equivalente a lo que toma oral el paciente, pero también sabemos que de acuerdo al estudio 2, la recomendación que la mayoría seguimos es 2.25 veces la dosis que el paciente venía recibiendo en la casa. Y como ya nos decía el doctor Diego, utilizar diuréticos de asa combinados con tiazidas o espironolactona en aquellos pacientes que persisten muy congestivos y, no lo puse acá, pero la otra opción cuando ya agotamos toda la parte del manejo farmacológico es pensar en ultrafiltración y sabemos que muchas veces en las máquinas de cuidado intensivos que tenemos podemos hacer SCUF. Los vasodilatadores, ¿a quiénes se lo vamos a dar? A todo el paciente que esté hipertenso o congestivo, pero si en el que está congestivo considerar el uso incluso congestión periférica, uso de los vasodilatadores, debemos tener una presión que sea mayor de 90 milímetros de mercurio. Los europeos dan este punto de corte, los americanos a veces piensan que no, cuando está entre 90 y 110 uno no debería siempre utilizarlo, sino más bien empezar por diuréticos, pero si es más de 90 usted puede considerarlo. ¿Qué tenemos disponible? La nitroglicerina. Vamos a empezar con dosis de 10 a 20 microgramos minuto, que se va a aumentar hasta 200 microgramos minuto. Luego, cuando lo utilizamos que en las unidades de cuidados coronarios intensivos lo utilizamos microgramos kilo minuto, casi siempre va a ser alrededor de 3 a 5 microgramos kilo minuto. El nitrato isosorbide venoso lo tenemos, el nitroprusiato, vamos a empezar con dosis de 0.3 microgramos kilo minuto y lo vamos a incrementar hasta 5 microgramos kilo minuto, teniendo pues la salvedad de que debemos ser prudentes en los pacientes que tienen falla renal por el riesgo de toxicidad con tiocianatos. Los inotrópicos y vasopresores, ¿en quién? El paciente que esté hipoperfundido, hipotenso, ¿cierto? Los pacientes que tengan hipotensión asociada a hipoperfusión, pues es el peor de los escenarios. Generalmente uno muchas veces puede empezar con el inotrópico y uno ve que aunque la mayoría de los inotrópicos tienen efecto vasodilatador, al mejorar la contractilidad miocárdica puede uno ver que transitoria, pues que hay un aumento ligero de la presión arterial y se evita uno el inicio del vasopresor. El vasopresor nunca debe ser de entrada en un paciente que tiene una falla cardíaca aguda, debe ser después de que consideramos el uso de inotrópicos, porque el vasopresor está mejorando la presión, pero no estamos mejorando en la mayoría de los casos la parte de la contractilidad. Ocasionalmente, como les comentaba ahorita, uno puede encontrar pacientes hipoperfundidos que no están hipotensos, pero esto es pues como la minoría de pacientes.
De todo el espectro de pacientes que tenemos con falla cardíaca aguda, tener un paciente con el Stevenson C, que es el de choque cardiogénico, es el que tiene peor pronóstico, mayor mortalidad, pero afortunadamente es la minoría, más o menos del 5 al 8% se van a presentar en este contexto. Entonces, de los inotrópicos que tenemos está la dobutamina, que ustedes saben que tiene un efecto beta 1, dosis entre 2 a 20 microgramos kilo minuto. Recuerden que si el paciente venía recibiendo beta bloqueadores crónicamente, están los receptores ocupados, entonces si empezamos con dosis muy bajitas, de 2, no le vamos a hacer nada. La recomendación mínima en esos pacientes es que usted debería empezar alrededor de 7.5 microgramos kilo minuto para realmente tener un efecto clínico. La dopamina tiene la ventaja de que tiene también un efecto vasopresor, pero realmente es poco lo que lo utilizamos y sabemos pues que todavía se dice que de acuerdo a la dosis va a tener un efecto beta o algo. El milrinone debería, no es que esté prohibido utilizarlo en enfermedad isquémica, pero uno debería tratar de no utilizarlo por el subanálisis que hubo del estudio grande de milrinone, donde se encontró que los pacientes isquémicos había un aumento de la mortalidad. La dosis recomendada es un bolo inicial de 25 a 75, que a quién se lo ponemos, nosotros a ninguno, porque esos pacientes se vasodilatan mucho y se ponen hipotensos, y de hecho en el consenso colombiano ellos recomiendan que no se debería utilizar el bolo. La dosis recomendada es de 0.375 a 0.75 microgramos kilo minuto, sin embargo hay estudios actuales con dosis de 0.25 donde se ha logrado que el paciente tenga una adecuada respuesta, y les digo pues que nosotros que en la unidad coronaria tenemos tantos pacientes con soporte, encontramos que muchos son dependientes de dosis incluso mucho más bajas, y yo creo que esa dosis debe ser individualizada. Lo que no debemos aumentar nunca es mayor de 0.75, no vamos a aumentar el efecto benéfico del paciente y vamos a producir más hipotensión. ¿Quién está en choque cardiogénico? Lo que les decía, presión menor de 90, que persista más de 30 minutos, el paciente clínicamente tiene hipoperfusión porque presión sola no es choque cardiogénico, está hipoperfundido y siempre tenemos que garantizar que tiene adecuadas presiones de llenado. Por eso les decía del uso del reto con volumen que se propone en la mayoría de los casos. El paciente con choque cardiogénico, ese sí es tratamiento inmediato, por eso en el abordaje inicial que teníamos, llega el paciente, tiene choque cardiogénico, tiene estrés respiratorio, resuélvalo rápido. El electrocardiograma y la ecografía siempre, o sea, el paciente que está chocado, que es que tiene falla cardíaca conocida, tiene que hacérselo porque tiene que descartar que no esté ante una complicación mecánica. Todos necesitan línea arterial porque ellos van a necesitar inotrópico y la mayoría vasopresor. El catéter de arteria pulmonar, de acuerdo a solo en casos específicos, miren que el catéter de arteria pulmonar en el paciente que no está chocado, así necesita inotrópico, no es que a todos haya que ponérselo, de hecho cada vez se restringe más su uso porque no ha demostrado que tenga beneficio en mortalidad. Lo que les dije ahorita, el reto con solución salina o de Hartmann, y el soporte mecánico en el paciente que es refractario, como más tarde les van a hablar de soporte mecánico, no les voy a profundizar. Entonces, de acuerdo a lo que veníamos, síntomas, cada uno de los manejos específicos, pero también hay un algoritmo de manejo igualmente propuesto, este es propuesto en las guías de falla cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología en el 2016, donde ellos dicen que también de acuerdo simplemente a estos cuadrantes hagamos el enfoque inicial. Entonces, los perfiles hemodinámicos los definimos al lado de la cama del paciente, congestión y perfusión. Entonces, ¿el paciente está congestivo? No, el paciente está sequito o el paciente está húmedo, y básicamente es congestión central o periférica. Después, evaluamos cómo está la parte de la perfusión. Si el paciente está caliente, está húmedo y caliente, este paciente es el que decimos, básicamente estamos en el paciente que está con edema pulmonar. Entonces usted mire qué tipo de medicamentos vamos a utilizar de acuerdo a las presiones arteriales. Si la presión arterial no está, siempre vamos a preferir el vasodilatador. Si las presiones están como muy limítrofes, vamos a utilizar usualmente el diurético. En cuanto al tratamiento oral, muchos de los pacientes nos vamos a encontrar que el paciente viene recibiendo medicamentos para insuficiencia cardíaca crónica. Dijimos que es que el 80% es una descompensación aguda. Entonces, no siempre hay que suspender todos los medicamentos. De acuerdo a cómo está el estado cómo están las cifras de presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo están los niveles de potasio y cómo está el compromiso de la función renal, vamos a hacer cambios en los medicamentos crónicos que recibe el paciente, es decir, los IECA, los betabloqueadores, antagonistas del receptor de mineralocorticoides, los diuréticos, los vasodilatadores, etcétera. Esta tablita también la encuentran en las guías europeas del 2015, donde algo para recalcar, lo de los betabloqueadores, ¿cierto? No siempre hay que suspender los betabloqueadores, cada vez se trata más de utilizarlo, excepto pues en los pacientes que están con choque cardiogénico, lo que se hace usualmente es durante la descompensación aguda disminuir la dosis. Bueno, eso era todo, muchas gracias.